¿Qué tal? Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión conjunta. Sabemos actualmente la pandemia y quiero comentar que lo bueno que ha dejado esta pandemia es que podamos estar reunidos aquí directamente a través de la distancia y creo que es una nueva modalidad de la cual estamos acostumbrándonos a permanecer en ella y pienso que será por algún tiempo más. El día de hoy es un día honorable, es día 24, es día de la bandera, 24 de febrero, y el Colegio Mexicano de Ortopedia, conjuntamente con la Sociedad de Cirugía de Pie y Tobillo, a través de su presidente Luis Gómez Carlín, que más adelante hará uso de la palabra, el doctor Jorge Negrete, un servidor y todo el Colegio Mexicano de Ortopedia, les damos la más cordial bienvenida a este foro de expertos en la patología del pie y del tobillo. Sabemos que este tipo de cirugías, este tipo de tratamientos y el conocimiento del pie es una especialidad muy aparte y la cual va muy rápidamente cambiando. Nosotros que hemos tenido oportunidad de ver tratamientos anteriores y compararlos con la actualidad, vemos una gran diferencia en el manejo actual en estas patologías del pie. Sean todos bienvenidos y adelante con el doctor Luis Gómez Carlín, presidente de la Sociedad de Cirugía de Pie y Tobillo. Bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor Joachín. Como lo comenta, un honor para nosotros también poder seguir realizando las sesiones conjuntas, tanto la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo como el Colegio Mexicano de Ortopedia, quien nos ha acogido muy gratamente desde un principio. Y bueno, para también llevar parte de la formalidad de lo que es nuestra sesión, entonces me voy a permitir leer el orden del día del acta del día de hoy. Empezamos con el punto número 1, que es la lectura y aprobación del acta anterior, para lo cual entonces daré lectura de la misma y haremos una votación virtual a través del grupo de WhatsApp de la sociedad para estar de acuerdo y todos los socios y aprobarle entonces la consiguiente orden del día. La vez anterior nos reunimos en la 7ª reunión ordinaria a través de este mismo canal vía webinar el día 9 de septiembre del 2020, en donde el orden del día de aquella sesión fue la lectura y aprobación del acta anterior correspondiente. En los asuntos generales invitamos al webinar del mes de noviembre que se realizaba también en conjunto con el Colegio Mexicano de Ortopedia. En el punto número 3 tuvimos el tema académico con intervenciones de diferentes doctores de la zona sur del país con el tema intervenciones quirúrgicas en el pie plano. Y como punto número 4 discutimos y resolvimos las preguntas a los asistentes por parte del panel de los expertos. Estaré esperando en este mismo momento su votación a través del WhatsApp, pero para no entretener la sesión pasaremos al punto número 2 de los asuntos del día de hoy. Entonces, como punto número 2 del acta de este día, tenemos que se discutirán la programación de las sesiones mensuales que idealmente también trataremos de realizarlas de manera conjunta con el Colegio Mexicano de Ortopedia, con la colaboración de la doctora Ana Cristina King y su mesa directiva respectiva. Para esto, actualmente estamos revisando las fechas que hay disponibles de parte del Colegio Mexicano de Ortopedia, las cuales más adelante serán confirmadas por la doctora King y finalmente comunicadas al resto de la membresía para que todos estemos enterados. Como a punto B de este número 2, también tenemos como pendientes la planificación o la resolución de lo que respecta a nuestro Congreso Internacional para la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo. Aquí también lo que me gustaría, y para no entretener tampoco el avance de la sesión en este momento, que ustedes viertan los comentarios que crean pertinentes al chat de WhatsApp de la Sociedad de Pie y Tobillo, en donde está prácticamente la totalidad de los socios. El asunto es este:
Hemos discutido la mesa directiva en los días recientes la posibilidad o no de realizar de manera presencial el Congreso en este año, que correspondería al mes de septiembre. Y bueno, pues después de haber estado discutiendo esto y analizando las situaciones y el avance que lleva nuestro país al respecto del manejo de la pandemia, creemos que no es una buena idea hacer el Congreso de manera presencial tampoco este año. Por lo tanto, estamos buscando la alternativa para que en el mismo mes de septiembre, y esto lo estoy coordinando junto con la doctora Elsa, realicemos igualmente un congreso, pero de manera virtual, no bajo el mismo esquema necesariamente al que estamos acostumbrados, porque tampoco creemos que sea una buena idea sobreexponernos tanto al tema de los webinars, porque en algún punto creemos que el año pasado esto se llegó a explotar demasiado y para el último cuarto del año, por ejemplo, las asistencias y el interés que parecía haber en la realización de los webinars había disminuido de manera importante respecto a los que se realizaron al inicio de año. Entonces estamos valorando qué tipo de giro podemos darle a nuestro congreso virtual para hacerlo un poco más atractivo, más dinámico y de interés entonces para los participantes. Ya iremos discutiendo esto en nuestras sesiones ordinarias subsecuentes y entonces les pediría por favor por lo pronto al resto de la membresía de nuestra sociedad que se sientan en libertad de vertir todos los comentarios que crean pertinentes a nuestro chat. Los iré leyendo en lo que se desarrolla la sesión académica y tal vez podamos llegar a algunas conclusiones al final de la presente sesión. Pues son los temas que hay para discutir el día de hoy y sin más por mi parte, me voy a permitir dar el uso de la voz a la doctora Ana Cristina King, quien queda entonces como coordinadora del programa académico del día de hoy. Doctora Ana, por favor. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a la Sociedad de Pie por este trabajo en conjunto que estamos haciendo con el capítulo de Pie y Tobillo del Colegio Mexicano de Ortopedia. Creo que si unimos fuerzas, podemos tener una mucho mejor asistencia y mucho mejor impacto en los médicos ortopedistas de todo el país. Los invito a todos nuestros asistentes a que durante la intervención nos puedan hacer llegar sus preguntas. Tienen ahí un chat donde nos pueden hacer llegar las preguntas y las seguiremos tratando de responder pues en tiempo real. La idea de que esta sesión fuera en vivo es precisamente tener esa interacción con ustedes y los ponentes que están aquí van a poder estar interactuando y entre ellos estarse preguntando para que sea un poquito más jugosa esta discusión. Entonces, por favor, esperamos todas sus preguntas. Quiero dar las gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia, a toda la mesa directiva por el apoyo que nos han brindado al capítulo de Pie y Tobillo para poder desarrollar estas sesiones y esperamos continuar haciéndolo durante el resto del año. Y sin más preámbulos, quiero dar paso al doctor Luis Hermida Galindo, quien es expresidente de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, también es titular del capítulo de Pie y Tobillo del colegio, y él está como médico adscrito actualmente en el Hospital ABC Lomas y nos va a platicar de un caso interesante en su práctica diaria. Adelante, Luis. Muchas gracias, Ana Cristina, doctor Arturo Joachín y el doctor Luis Gómez Carlín. Bueno, vamos a platicar de un caso, como dice Ana, muy interesante. Entonces, tenemos un paciente, voy a poner mi tiempo, paciente masculino de 14 años de edad, casi 15, con una deformidad progresiva del pie en plano valgo, dolor medial del pie 4 de 5 después de caminar 20 minutos, llama mucho la atención esto, ha ido siendo progresivo, y dolor al seno del tarso 3 de 5 después de caminar 1 hora, y no puede realizar obviamente actividades deportivas. Él tiene los 2 pies planos, pero este le duele mucho. Mide unos 70 y pesa 76 kilos. Esta es la clínica. Es un valgo de retropié muy claro. Se está acercando a los casi 20 grados de valgo de retropié. Y en la vista de la derecha vemos un arco completamente colapsado. El dolor que él refiere, en la flecha tenemos el seno del tarso que le molesta
pero sin duda lo que le duele de forma incapacitante es la zona medial. Lo hacemos que se ponga de puntas, que solemos tener esta inercia de ponerlo de puntas para ver si es insuficiencia del tibial o no. Hoy sabemos que hablar de insuficiencia del tibial posterior probablemente no sea adecuado. Muchas veces el tibial está entero, no tiene ruptura, simplemente es la víctima de una deformidad en valgo. Y aunque sí puede ponerse de pie, no, de puntas de pie, perdón, no corrige el valgo y si pueden ver, sigue colapsado el largo. Sus arcos de movilidad son normales para el tobillo, no hay dolor a nivel de tobillo, la subastragalina es móvil y la deformidad en general es reductible, aunque existe, como puede entenderse, leve rigidez y un acortamiento de los gastrocnemios. Esta es la radiografía que vemos y hay varios puntos que hay que analizar. Primero es la nula inclinación del calcáneo. Segundo, el ángulo de Mary, que está francamente alterado. Y el punto que es más importante y relevante de este caso es la inestabilidad de la escafocuneana. Si se fijan, nos llama mucho la atención la distancia que existe del escafoides al piso. Es mínimo. Esta posición normalmente no se encuentra ahí. Y en la AP con apoyo vemos lo obvio, una descobertura de la astragaloescafoidea, vemos un abducto del resto del pie, ¿no? Del medio y antepié. Pero si nos fijamos también una descobertura prácticamente del 50%, pero también vemos en la escafocuneana también signos indirectos de inestabilidad. Hay un aumento en el espacio y esto puede hablar de hipermovilidad. Se realizó una TAC misma que no muestro porque no la tengo a la mano, pero busqué una coalición tarsiana y no existió ningún tipo de coalición ni de unión fibrosa, etc. Entonces, mi diagnóstico es un pie plano valgo doloroso, una inestabilidad de la columna medial y una inestabilidad subastragalina, sobre todo por el borramiento del seno del tarso y la deformidad en valgo, que también puede entrar dentro de la inestabilidad peritalar. Aquí quizá me gustaría saber, ya sea los ponentes o, aunque algunos de ustedes conocen el caso, creo, o algunas de las personas que nos están escuchando, ¿qué harían? Tiene 14, casi 15 años, tiene dolor, ya vieron radiografías, no tenemos una coalición. No sé si esperamos alguna pregunta o sigo adelante. Ana, ¿cómo ves? En el chat tenemos unas preguntas, pero que no son del caso. Y Bueno. no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Yo, Luis, la fuerza en descarga, por lo menos del tibial posterior, ¿cómo estaba? La fuerza del tibial era buena en descarga, claro, porque lo primero que piensas es, pues no está suficiente, ¿no? Pero estaba la línea media como en unos 20 grados, no era espectacular, pero sí la tenía, ¿sabes? Bueno, entonces yo creo que me seguiré para no detenernos. Fue muy obvio eso. Entonces, mi plan fue un alargamiento de gastrocnemio tipo Streyer, una osteotomía del calcáneo para medializar, una endortesis al seno del tarso y una artrodesis de la escafo primera cuña. Esto es lo que hice. Con esto pudimos corregir el ángulo de Mary, el ángulo también de la inclinación del calcáneo, y con el implante al seno del tarso, corregir la cobertura de la astragaloescafoidea. Entonces, si vemos aquí la gran diferencia de la altura que había del suelo al escafoides y lo que existe ahora, en este momento, lo tenemos mucho más elevado. Hemos formado un arco óseo mayor al que tenía. Aquí tenemos la AP, donde se ve la artrodesis hecho con una placa y tornillos, con un autoinjerto que tomé de la misma osteotomía de calcáneo, el implante al seno del tarso, con una alineación aceptable, una reducción del aducto.
y clínicamente una mejoría del valgo y obviamente una mejoría también del arco, que siempre decimos lo mismo, ¿no? La cirugía del pie plano no intenta formar o producir un arco estéticamente evidente, aunque sí se nota. Sobre todo lo que buscamos es quitar el dolor a este paciente. Entonces tiene una alineación adecuada. Aquí lo vemos caminar, el pie izquierdo es el operado y el derecho es el que tiene un poco menos plano de como estaba, pero no le duele. Y ahí lo podemos ver, cómo tiene una marcha muy diferente entre uno y otro. Este paciente tiene hoy 2.3 años de operado, ha vuelto a sus actividades propias de la edad, no tiene dolor y menciona que se volvería a operar perfectamente. Me interesa mucho poner este caso y hacer un contraste con el siguiente caso, que es uno similar en un adolescente de 13 años con un A dolor. ver, te voy a hacer un comentario que hay en el chat. Nos Bien. dice el doctor Sergio Rodríguez que él le hubiera ofrecido una doble osteotomía de calcáneo con transposición del tibial posterior y retensado del ligamento de Spring, reforzado con aumentación y elongación del tendón aquileo. Entonces, muy bien. El tendón aquileo lo hice. La transferencia no la realicé porque el tendón no estaba suficiente ni roto ni con tendinitis. Pero claro, es una opción. La doble osteotomía es una muy buena alternativa. Osteotomía de calcáneo para deslizar y un alargamiento de la columna externa que hace más o menos lo que hace la endortesis y estoy de acuerdo, es una muy buena alternativa. Sí. En ese caso yo no hubiera hecho transferencia. Luis, yo una pregunta. ¿Clínicamente tenía mucha movilidad o hipermovilidad la cuneo metatarsal? La cuneo escafoidea, perdón. Ah, la cuño escafoidea. ¿O Sí, solo era dolor? ¿La escafocuneana me dices? Sí. Sí. Clínicamente y a la hora de hacer el procedimiento había mucha movilidad. ¿Ok? Ok, era mi duda por la artrodesis. Claro, y ahora hago una pequeña revisión al final para explicar precisamente esto que hice, ¿no? Un caso similar, un adolescente de 13 años con dolor severo en zona medial del pie. Tiene un escafoides accesorio, que es muy diferente en fisiopatología a lo que teníamos en el primer caso. Pero fíjense aquí la altura del escafoides hacia el suelo. Aunque también hay algún dato en la escafoidea, perdón, en la escafocuneana, pero la altura es muy diferente y el valgo es muy severo, con mucho dolor. Y a él igualmente hice una osteotomía. Le hice una resección del escafoides, hice un procedimiento de Kidner con retensado del tibial, o más bien avance del tibial. Y lo que hice fue la osteotomía igual, como era un paciente que tenía fisis, le puse 2 clavos de Steinman y la artrorisis. Aquí cabe mencionar que este paciente no toleró la artrorisis a los pocos meses y la quité. Y la osteotomía calcáneo nos fue suficiente también para poder mantener la corrección del valgo. Esto lo pongo porque no decidí hacer una artrodesis aquí del escafo cuneana, precisamente porque no había una inestabilidad a ese nivel. Esta discusión que quiero compartir con ustedes viene a propósito de este primer caso que presenté. Un artículo del doctor Anish Kadakia que habla de por qué falló mi columna medial después de corregir el pie plano. No me di cuenta si estaba inestable la escafocuneana o se desarrolló después de haber corregido el pie plano la inestabilidad escafocuneana. Entonces aquí presento este caso en la A, donde hicieron un pie plano del adulto con una artrorisis nada más, donde hay una franca inestabilidad escafocuneana. La revisan en una segunda cirugía donde hacen osteotomía del calcáneo y una reconstrucción del ligamento de Spring, como decía el doctor Rodríguez. Posterior a eso, el paciente parece estar bien, pero al cabo de 6-7 meses vuelve a colapsar el arco, con aumentación del Spring, con osteotomía del calcáneo.
Y lo que pasó, y no hay inclinación de la astragaloescafoidea. El problema fue el quiebre que había en la escafo cuneana. Nos pone otro caso similar, donde hacen un cotton, una osteotomía de calcáneo, y nuevamente el punto o el cora de la deformidad, como todos ustedes lo han visto muchas veces, está en la escafo cuneana. A veces no le hacemos caso y seguimos adelante con nuestros demás procedimientos. Muchas veces funciona, pero sin duda es un punto donde puede fallar una reconstrucción del pie plano. Y este es del mismo artículo, donde viene un paciente que tenía abducto, un pie plano valgo, etcétera. Se le hace un alargamiento de la columna externa, se corrige muy bien la astragaloescafoidea, hacen una fusión porque había inestabilidad de columna medial, hacen un lapidus, que aquí lo vemos, y falla a expensas otra vez del escafo cuneana. El propósito de presentar el caso y esta revisión es poner atención en la escafo cuneana. Es raro tener que artrodesarla, sin duda es realmente raro, pero cuando de ahí viene parte de la inestabilidad de la columna medial que nos da el valgo, creo que hay que hacer algún procedimiento sobre ella, de preferencia una artrodesis. Ahora, ¿por qué una artrorrisis, la endortesis al seno del tarso y una osteotomía de calcáneo? Bueno, es un concepto que no es tan nuevo. El doctor Luchon lo propone en este artículo. Él lo propuso para proteger su reconstrucción de tejidos blandos mientras estos sanaban. Y también hay una discusión eterna entre si las dos sirven para exactamente lo mismo. Yo siempre he pensado que no sirven para lo mismo. La artrorrisis funciona como un bloque, un tope que evita la descobertura de la astragaloescafoidea, y la osteotomía de calcáneo lo que hace es varizar el calcáneo sin necesidad de tener que cubrir la astragaloescafoidea. En cuanto a la artrorrisis, tampoco soy tan fanático de ella, o sea, no la uso indiscriminadamente, creo que es muy útil, pero hay que entender algunos puntos. Aquí hay un estudio en adultos, de nuevo, adolescentes no hay nada de estudios. En adultos, un estudio prospectivo de 100 pacientes por pie plano del adulto, y el 22% de estos pacientes se les tuvo que retirar el implante por dolor, independientemente del alargamiento o no del tríceps, que es un gesto que siempre pensamos en hacer a la hora de poner una endortesis porque se limita a la dorsiflexión después de poner el implante. Entonces, esto no parece haber tenido en este estudio ningún efecto y se asoció a un implante de mayor tamaño, o sea, un síndrome del seno del tarso provocado por la endortesis. Y después esta última revisión, que es el manejo del pie plano con artrorrisis. Esta es una revisión crítica de la literatura, todo lo que se ha reportado, son 5 o 6 artículos, de edades entre 8 a 11 años, otra vez excluyen a los adolescentes, y el retiro del implante es de 7.1 a 19.3. Si se ponen a pensar, no es tanto, está alrededor del 20%. Hay que tenerlo en mente, pero creo que es algo que se puede utilizar. En lo personal, yo lo utilizo siempre pensando que lo voy a quitar, por eso no lo uso de forma aislada, nunca. Como conclusión, el pie plano valgo doloroso del adolescente puede ser tratado como el pie del adulto joven, sin artrosis. Siempre les explico a los pacientes que si tiene 13, 14 años, la cirugía para corregir la deformidad en ese momento seguramente es la misma que le propondría yo en los siguientes 20 años, igual. Entonces, si tiene dolor, creo que es algo que hay que hacer. La osteotomía del calcáneo es un recurso muy poderoso para corregir el valgo del retropié, y la artrosis es muy útil, la artrorrisis es muy útil, aunque como gesto aislado es muy discutible, ya que en muchos de los casos no resuelve integralmente la alineación de todo el pie y siempre debe ser reservado para un pie plano valgo doloroso. Me refiero a la cirugía. Muchas gracias por su atención. Gracias, Luis. Tenemos un par de comentarios. El doctor López Gavito nos dice que en la experiencia del instituto, el escafoides accesorio en general viene acompañado de coaliciones tarsales nivel 5. Nos dice que sin la TAC no se puede descartar esta coalición, que creo que es parte de lo que
referías. Y el doctor Juan Matus nos pregunta que qué le pasa a la epífisis del calcáneo cuando que estaba aún abierta. Me imagino que con la osteotomía. La epífisis del calcáneo está muy posterior de donde hago la osteotomía y precisamente en el segundo paciente que la tenía abierta, la fijé con clavos lisos de Steinmann. La respuesta es nada, no pasa nada. Está bien descrito que si se colocan clavos lisos, no hay un arresto oficiario distinto a brocar o a poner un tornillo. Precisamente por esa razón escogí los clavos de Steinmann. 6 semanas los retiré en el consultorio. Ok, perfecto. Yo creo que esto que dices además es muy importante, ¿no? Cuando tratamos el pie plano, nunca esperamos formar un super arco, ¿no? Sino queremos formar un arco que sea lo suficiente para que el paciente no tenga dolor. Y creo que ese es nuestro objetivo principal, ¿no? Y complementando eso, el problema que comentaba de las artrosis del retiro, por querer formar ese arco, se trata de colocar un tamaño mucho más alto, mucho más grande del implante y eso genera el dolor. Claro, Le exacto. eleva mucho y le va a generar el dolor y no va a corregir tanto a veces el valgo retropie que tiene, ¿no? Correcto. De acuerdo total. Como vemos que no lo corrige mucho, decimos, bueno, un número más y eso lo que hará es lo que tú mencionas, ¿no? Y Así ahí es, creo que hay que asociar otro gesto, ¿no? así es. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces muchas gracias, doctor Hermida, y damos paso al siguiente caso que está a cargo del doctor Jaime Ortiz Garza, que nos acompaña desde Monterrey, quien es el vicepresidente también de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo. Entonces, doctor, por favor, si nos puedes compartir tu caso. Sí, voy. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Se ve bien? ¿Me escucho bien, Ana? Pregunta, ¿se ve y me escucho? Sí, bien. Bueno, pues vamos a empezar con este caso. Se trata de un masculino de 29 años, un índice de masa corporal de 24, previamente sano. Es un deportista de más de 500 minutos a la semana, como viene en referencia en algunos textos actualmente. Si bien es cierto, no es un paciente de alto rendimiento, no es profesional, pero es un paciente con altas expectativas en cuanto a su actividad física. Él sufre 6 meses previos a mi valoración una ruptura aguda del tendón de Aquiles. Al parecer tuvo una cirugía por mínima invasión en donde solamente se realizaron nudos. Posteriormente, y digo, esto tiene que ver un poco con el abordaje, no había evidencia de mayores incisiones distales a nivel del calcáneo en el que hayan utilizado anclas como un punto adicional de fijación. Tuvo una de las complicaciones más frecuentes, que es una necrosis cutánea. Posteriormente se infectó. Lo mandan al centro del hospital en donde estoy, tiene un manejo avanzado de heridas, logran el cierre con una dermis celular. Es una especie de implante o consumible que toda vez que ya está realizado facilita el cierre de la herida y es enviado a que lo valorara yo una vez logrado el cierre de la herida. Cuando lo valoro se presenta con un Thompson positivo, es decir, la maniobra de la prensión de la pantorrilla no evocaba el reflejo, más bien la flexión plantar. Tenía la característica dorsiflexión del tobillo con la rodilla en flexión con el paciente en prono, dando una idea de que no tiene ningún aumento del tono para el equino fisiológico. Y esta prueba no la hago con frecuencia, pero con este paciente hubo que hacerlo y vale la pena mencionarlo. Tiene un test de Mafuli positivo. Es este test de colocar agujas en la pantorrilla y realizar una dorsiflexión del tobillo. Si no se mueve la aguja, es que francamente tiene una ruptura, puesto que no transmite la cuerda del tendón de Aquiles el impulso hacia la parte muscular del gastroxolio. A la exploración física con carga y en descarga también se presenta con una debilidad en la flexión activa. El paciente menciona algo de dolor y sobre todo una incapacidad por esta debilidad para realizar actividad deportiva. Esta es la cicatriz ya resuelta con el injerto de dermis celular, ya cerrada. Le tomo una resonancia magnética, digo, el diagnóstico me quedaba claro que era una reruptura, por decirlo así, o sea, más bien por esta complicación de la necrobiosis y la infección,
ya no tenía tendón de Aquiles y más que nada la resonancia, más que un dato diagnóstico, era un dato de planificación. Yo ya pensaba por las características del paciente en proponerle una reintervención. La situación de la resonancia era francamente para planificarlo y saber en qué situación me encontraba para enfrentarlo. Lo medimos en el software disponible. El gap es de 7 centímetros, es mucho mayor al esperado en una ruptura crónica. Es normal en estas necrobiosis que una vez que hacen la curación, nuestro margen es muy amplio y me planteé estas alternativas de tratamiento. Por las características del paciente, al ser un paciente joven, francamente activo, realiza más de 1 hora de actividad física diaria con alguna alta demanda, no me planteé realizar un tratamiento conservador en este paciente, aunque lo pudiera haber planteado en algún otro. Existen estas alternativas de tratamiento, los famosos colgajos BY, en donde, como vemos en la ilustración arriba a la izquierda, realizamos una incisión en V con un vértice proximal y realizar un avance del mismo y una sutura término-terminal. Esto nos da la gran ventaja de que es un método sencillo, es económico, representa una mejoría funcional importante en los pacientes, pero la verdad es que también me enfocaba en este paciente que ya estaba curado de espanto, ¿no? O sea que con una incisión de mínimos abordajes tuvo este problema sin obtener su resultado deseado y a pesar de ser una alternativa viable, no la consideré. Tenemos también, me parece que en el mismo caso, el clásico avance del Aquiles o Borsworth, una técnica descrita por allá en los 50, que lo que pretende es eso, es ampliar la disponibilidad del tendón de Aquiles y poder realizar una reparación término-terminal sin aumentar la tensión en los bordes del tendón de Aquiles y evidentemente la posibilidad de una reruptura. La misma situación, me parece que es muy invasivo. Tenemos también las otras alternativas que son las transferencias tendinosas. Hay una amplia variedad, una amplia disponibilidad en la literatura. Los tendones peroneos es una de ellas. La posibilidad de adquirir injertos isquiotibiales, principalmente gracilis, pueden ser autoinjertos o aloinjertos. A mí, francamente, ninguno de los dos me gusta. El autoinjerto menos me gusta porque lo operamos al paciente en una posición prono. La toma del injerto se requiere hacerlo con la rodilla en flexión, en prono. Me parece que estoy muy poco familiarizado con este abordaje. Hay suficiente literatura de gente que lo hace y aboga por ellos. A mí me parece muy incómodo. El tema del aloinjerto en un paciente reintervenido, creo que localmente batallamos un poco para conseguir gracilis aquí en Monterrey y la disponibilidad. Tenemos más tendones de Aquiles, tendones de tibial posterior, que me parece que tienen el inconveniente del tamaño, o sea, el calibre del mismo tendón, y la otra situación de la posibilidad de una reacción inflamatoria o infecciosa, aunque rara. Hay una gran variedad de configuraciones, están como las de la ilustración a la izquierda, están estas en donde trata de integrarse a la misma masa tendinosa, dejar este gap y que se rellene después por tejido fibroso. Existen algunas otras alternativas de túneles óseos para el mismo aprovechamiento del tendón. Y también existe la posibilidad de hacer transferencias del flexor al lucis longus, también con una gran disposición, la ventaja de tener una cantidad de longitud del tendón muy grande para jugar con más de una configuración de la reparación. Me parece es mi técnica de predilección. Las grandes ventajas que le confiere es que es un tendón que va en el mismo eje contráctil, sigue siendo un flexor plantar, aunque no sea un inversor tan potente como el tendón de Aquiles, pero es similar a su función. Está en la misma fase que el gastroxolio, es decir, se encuentra en el compartimento posterior y también nos quitamos la posibilidad de que al cambiarlo de fase disminuya 1 o 2 índices de fuerza y que batallemos con la rehabilitación y la reintegración del paciente. Tiene la gran ventaja de la proximidad anatómica. Esto, cuando nos orientamos en algunos otros abordajes, sabemos que nuestro borde medial del flexor al lucis longus es nuestro límite de protección. Entonces, si preferimos un abordaje paraquilio o aquilio, nos atenemos al borde lateral,
tenemos cuidado y tenemos menos riesgos de que ya sea en la toma del injerto o en la misma transposición tengamos el riesgo de alguna lesión neurovascular. Hay una integración mayor con respecto a otros tipos de transferencias y además se habla de una hipertrofia de alrededor del 15%, lo cual es interesante porque ahí sí la masa del gastroxóleo, la masa muscular, es decir, el motor que va a mover esta cuerda, es mucho mayor que el flexor hallucis longus, es un músculo unipenado que no va a tener las mismas características, pero que por lo menos se genera una hipertrofia. Y hay un detalle muy interesante que me parece que podemos consignar en este caso. Tenemos también la ventaja de que las transferencias de FHL las podemos hacer endoscópicas, podemos auxiliarnos en diferentes zonas para tomarlos. Lo podemos tomar en la zona 1, que es previo al sustentáculum tali. La zona 2 es a partir de este túnel osteofibroso por detrás del astrágalo hasta poco antes del nodo maestro de Henry, o la zona 3 que es muy difícil, o más bien es imposible acceder por él por endoscopía independientemente de los portales, que la ventaja que nos da accederlo en la zona 3 es la gran disponibilidad en cuanto a longitud del tendón. Está descrito que para las técnicas endoscópicas podemos acceder a él por portales posteriores alrededor de la zona media de la zona 2 y existen algunos abordajes plantares en donde podemos ir un poquito más distal, pero permaneciendo en la misma zona 2. Tiene la situación que implica un mayor costo, un mayor requerimiento tecnológico, necesitamos equipos de visión y de trabajo diferentes, incluso creo que hay algunas dificultades en tener todos los materiales en México y tenemos la necesidad de utilizar un material de biotenodesis y que además es técnicamente demandante. La idea de meternos en esta zona 2 lo podemos obtener a través de los dos portales y la ilustración que está ahí como subíndice en la ilustración de la izquierda, estamos viendo la obtención del FHL justo en la entrada del túnel distal al sustentáculum tali. Finalmente, esto fue lo que le hice a través de un abordaje endoscópico, dos portales, uno paraquilio lateral y medial. Una vez que localizamos el tendón y desbridamos la sinovial que está típicamente alrededor de ella, es mucho más sencillo a un pinzamiento porque pues en general no esperamos encontrarnos una zona con grandes zonas de hipertrofia sinovial. Una vez realizado esto con el auxilio de una pinza de Scorpion, que este es un detalle técnico interesante porque las pinzas de Scorpion, la que utilicé para este procedimiento, es una pinza de 5-0 utilizada para hombro. Aquí podemos ver donde más adelante en este estamos introduciendo ya la pinza para rescatarlo con una sutura y sujetarlo, ya ser más fácil, es lo que estamos viendo en este paso, y tensarlo para posteriormente por un abordaje a nivel del sustentáculum tali con una tijera artroscópica o puede ser con un bisturí Beaver de mínima invasión, un 6-4 de preferencia, podemos hacer el corte del mismo tendón, lo obtuvimos en esta zona 2, un poquito proximal a lo mejor, y posteriormente voltear la lente del artroscopio y dirigirnos hacia la zona previa, más bien discretamente anterior al tendón de Aquiles, previo retiro o sacar el tendón de los mismos abordajes, utilizar unas suturas de Kessler, medirlo, de Bunnell, medirlo y escoger el tornillo interferencial que mejor nos convenga y poder visualizar la entrada. Con esto estamos retrayendo para observar que el vástago del tornillo interferencial, y en este momento un poco más adelante estamos viendo las suturas, es una ancla Swivelock, y aquí estamos viendo el tornillo haciendo interferencia a la izquierda con el tendón ya reinsertado. Tiene la ventaja de que va prácticamente en el mismo eje. Con el tiempo, este paciente de una manera muy particular fue el seguimiento. Esto podemos ver el seguimiento a los 3 meses posquirúrgicos. Logramos ver una flexión plantar activa del paciente en apoyo monopodálico y bipodálico. Esto creo que da una satisfacción importante
el paciente se siente mejor reintegrado a sus actividades y comentaba la situación de las particularidades del paciente porque él quería verlo y creo que fue interesante observarlo y me solicitó una resonancia para observar su evolución. Me parece que podemos ver en los cortes sagitales y axiales que vemos el tendón integrado justo por delante de la inserción nativa del tendón de Aquiles, que no es muy diferente a lo logrado. Quizá a lo mejor creo que habría alguna crítica constructiva. El vector por el cual se debe de reinsertar debió de haber sido un poco más orientado hacia anterior. Me parece que es a lo mejor demasiada autocrítica, pero creo que ahí está y está en la literatura. Y esto es lo interesante también de observar la evolución. Por ahí se menciona en la literatura que otra de las ganancias de hacer una transferencia del FHL es que le provee de mayor vascularidad por la cercanía que tiene con el Aquiles. Y observemos cómo en las imágenes de la derecha, en el preoperatorio, es un paciente que ya había pasado más de 6 meses. Y esto es algunas veces lo que observamos en los tratamientos conservadores. El tendón de Aquiles remodela. No sé si en este caso sea una característica asociada a la misma transferencia o simplemente al tiempo de evolución, pero creo que esto nos ayuda como una especie de aumentación a un tratamiento conservador del tendón de Aquiles o a una especie de remodelación del tendón que le permite al paciente que transitoriamente se rehabilite auxiliándole la fuerza de la flexión plantar activa con el FHL y que a lo mejor esto sea lo que compense que por qué una masa muscular tan pequeña se ve favorecida después y a lo mejor es porque vuelven a utilizar el gastroxolio, ¿no? Y podemos ver en otros cortes cómo observamos la remodelación del mismo tendón. Ya vemos un tendón hipointenso en los cortes de la resonancia en sus diferentes niveles y pues bueno, este es el resultado. Me parece que como conclusión, pues efectivamente es una de las complicaciones más comunes del tendón de Aquiles. Tenemos numerosas alternativas de tratamiento. La selección me parece que debe ser de acuerdo, por primera parte, en la capacidad técnica del propio cirujano y que pensemos en los recursos relacionados con el medio, en los recursos del hospital, los recursos propios del paciente. A veces cuando hay un tercer pagador es mucho más sencillo disponer de estos, o a veces no, también con los terceros pagadores, y las características individuales del caso, que ya tengamos una integridad cutánea, considerar cuál es nuestra mejor opción disponible y familiar de las diferentes transferencias o el uso de los aloinjertos o de las otras alternativas de tratamiento que mencionaba. Y bueno, eso es todo en relación a esto. Muchas gracias, Jaime. Creo que este abordaje artroscópico le da una buena solución a lo que es la mayor complicación de este tipo de cirugías, ¿no? Que es el problema cutáneo. Entonces, tenemos una muy buena herramienta ahí. Nos preguntan si el transferir el flexor al lucid longus no le quita fuerza al flexor del primer dedo. Yo creo que no en cuanto a su función. Se conserva el brevis. Yo creo que también tiene algo que ver que como preservamos esta unión, los pequeños especie de retináculos, se me olvidó el nombre, a nivel del nuevo maestro de Henry, creo que ayudan un poquito. Me parece que no le cuesta tanto ni en la inversión ni en el despegue plantar de lo que le cuesta en no tener un Aquiles funcional al paciente. Entonces, me parece que lo que sí le pudiera costar, costo-beneficio, se ve mayormente beneficiado eso y en contra, a mi juicio, de hacer otro tipo de transferencias. La verdad es que una transferencia de peroneos me parece que le va a costar más al resto de la biomecánica del pie. No me gustan los aloinjertos para esto y por eso prefiero y estoy bastante más familiarizado con esto. Claro, y creo que también se ve en la literatura que se ha explotado mucho más este tipo de técnica, ¿no? Luis, adelante. Quisiera más ampliar esta respuesta de la potencia del flexor. Se ha estudiado que solamente en deportistas de elite sienten la falta del despegue, pero todo el resto de las personas lo único que te dicen es que no pueden hacer la misma flexión del otro, pero no tienen absolutamente ninguna limitación por tomar el flexor hallucis longus. Yo creo que todos los que estamos aquí lo usamos más o menos frecuente en los casos que sean necesarios y no hay ningún problema en lo absoluto. Estoy de acuerdo con Jaime.
acotando lo que estás hablando, Luis, sí, solamente en los de muy alta demanda, podría notarlo, pero incluso ahorita está haciendo Batista con NACEF un trabajo en deportistas como para tratamiento en lesiones agudas y no han notado diferencia en la fuerza de despegue y en profesionales, ¿no? Entonces, ellos dicen que por la condición muscular que tienen esos atletas, no les hace falta, ¿no? Pero en general es un caballito de batalla, ya sea que lo hagas abierto o artroscópico. Sí, creo que es una buena opción que tenemos que tener cada día más en cuenta, ¿no? También nos comenta el doctor Rodríguez que por ser una de las zonas avasculares, el poner un injerto de banco es muy arriesgado y podríamos condenarlo al fracaso quirúrgico. Entonces, con más razón, esta es una buena opción para este tipo de lesiones, ¿no? Muchas gracias, doctor Ortiz, por el caso. Y ahora le voy a ceder la palabra al doctor Alberto Cuellar Abaroma, quien es ortopedista del Hospital Médica Sur, para que nos platique del siguiente caso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar este otro caso que vamos a... Ahora sí, muy bien. Pues es algo parecido, parece que nos pusimos de acuerdo, Luis Hermida. Digo, es un caso con una variante, masculino de 55 años, sin ningún antecedente de importancia, no tiene problemas de sobrepeso ni obesidad. Tiene como actividad deportiva que le gusta la carrera de forma regular, que era lo que realizaba previo a su padecimiento actual. Profesionista independiente. Que inicia 12 meses previo a la consulta con un trauma directo a nivel del pie izquierdo. Se dedicó a quiso practicar un poco de parapente, al aterrizar cayó mal, presentó una eversión y extensión forzada del pie, lo que refiere en lo que se le pudo entender cómo sintió el mecanismo de la lesión, y evoluciona con dolor, edema y una deformidad en la región del medio pie, con una pérdida de este arco. Se lo manejó inicialmente como un esguince de tobillo sin inmovilización, que estaba solo porque no había mucho edema, mucho dolor, y le dieron terapia física, 15 sesiones, obviamente sin mejoría del cuadro. Cuando continúa con el dolor, sobre todo a nivel de la región medial en el medio pie, no puede realizar una actividad física que los que realizaba de manera rutinaria, y una sensación de inseguridad con la marcha, sobre todo en terreno irregular. Acude a la valoración, donde tenía un ligero pie cabo bilateral, pero con un valgo de retropié, no muy marcado, pero sí tenía algo de valgo de retropié. Podía caminar de puntas y talones. Tenía un dolor en el trayecto de todo el tibial posterior, y al apoyar este arco se aplanaba, pero se corrigía al activar el tibial posterior. Si vemos estas imágenes, aquí vamos a poder ver cómo está cuando lo dejaba reposar completamente y se perdía, se hacía toda esta deformidad, y cómo tenemos al pedirle que active el tibial posterior, elevaba un poco el dedo y mejoraba y formaba hasta un arco igual que el que tenía contralateral. En la vista de frente, lo mismo, con activación y con inversión, incluso se ve hasta una rotación del primer dedo, ¿no? Entonces, con esto, pues, en parte como quiero hacer un poco aquí, completando a esas variantes que teníamos ahorita, ¿qué pensarían entre ustedes o alguien que quiera participar de qué sospechas diagnósticas tendrían en este caso? Bueno, pues parecería una inestabilidad de la columna medial o incluso una inestabilidad de la transmetatarsiana. El signo que muestras ahí muy claro de poder, él puede formar el cabo de nuevo, pero si lo suelta cae. Es un signo, según Hinterman, de inestabilidad medial de tobillo. Exacto. Pues pueden ser estas opciones, ¿no? Habría que ver imágenes, pero por ahí estoy. Exactamente. Y aquí como para guía para los demás, ¿qué estudios le pedirían ustedes? Perdón, No, ¿alguien? Sí, a mí también me llama la atención eso y de estos mecanismos complejos,
También voltear a ver, y creo que a lo mejor iba por ahí tu comentario, Luis, voltear a ver un poco el deltoideo, ¿no? Porque finalmente, si algo está pasando a nivel de la columna medial, hay fascículos también profundos del deltoideo que son los que tienen que ver y saber si está pasando algo también con el tobillo, o sea, con la tibia astragalina medial. Exacto. Sí, o sea, nos llamaba mucho la atención esos puntos, ¿no? Que, como decíamos, muchas veces, a veces vemos en pies planos adultos, pero ya de mayor tiempo, como también esa parte medial, tanto el deltoideo como va a ir perdiendo y sufriendo como consecuencia de ese pie plano, ¿no? En este caso más es algo más traumático. Y le pedimos unas radiografías que están con carga, donde pues vamos a ver, obviamente, aquí un poco de mínima descobertura, no es tan importante. Tenía el valgo del retropié. Claro. Y igual, en las radiografías, al principio, cuando llegó con esta radiografía, al principio se me hacía raro. Entonces, cuando le pedimos que si estaba corrigiendo para tomar esa radiografía, él comentaba que sí había corregido, y cuando le dijimos que reposara, veíamos la misma radiografía cargando el peso, como se colapsaba toda esta zona, ¿no? Entonces, como perdía toda su sostén en la parte medial, en esa columna medial. Incluso disminuía un poco la altura, como marcaba Luis en el otro caso, de la cuña. Entonces, tenía una resonancia que no la traía, trajo como la pura hoja de reporte, porque la había perdido, porque como tenía el tratamiento previo por un esguince, donde daban como una lesión del ligamento tibio-talar anterior y posterior, lesión grado 2 del ligamento talofibular posterior, ruptura completa del ligamento talofibular anterior y ligamentos interóseos, condrosis grado 2 y tenosinovitis del tibial posterior, y que había líquido y que muchas cosas, ¿no? Entonces, le comentamos al paciente que pensamos que tenía una lesión también de la parte ligamentaria, aparte del problema, que era el principal problema de él, y se le ofrece un tratamiento quirúrgico el cual primero pues no acepta el paciente por cuestiones más administrativas de su seguro, y que no tenía muy claro si iban a aceptar, y que no quería operarse. Entonces se fue con un manejo, con una ortesis, con un arco longitudinal 18, una cuña medial corrida de 3, y llama a los 2 meses que se sentía mejor, que se sentía muy bien, que estaba empezando a querer hacer su actividad deportiva, que solamente le dolía cuando dejaba de usar las plantillas, ¿no? Y que si podía continuar con las plantillas y los ejercicios, porque pues le asustaba la cirugía, básicamente. Entonces lo dejamos así pasar. Eso pasó otros 3 meses de esa cita, y que regresa pues otra vez con dolor importante, porque se sentía tan bien que fue a la playa, no llevó sus plantillas, y al haber caminado por la arena y todo, pues empezó con mayor dolor, ¿no? Se hace el tratamiento quirúrgico, pero como las lesiones decían que era grado 1, o el seguro no quería cubrir ningún procedimiento quirúrgico en él, los cuales no sabíamos bien cuál era el problema administrativo o legal de la parte de la aseguradora, pues no se opera. Posteriormente a eso, cuando ya se cumplen 2 años del traumatismo, pues regresa el paciente que ya se cansó de usar las plantillas, que sí se siente bien cuando usa las plantillas, pero pues que nomás no puede retomar su actividad cotidiana. Entonces, Y ahora tiene dolor lateral. y tenía un dolor también en la región lateral hacia el seno del tarso, ¿no? Entonces, a este caso le pedimos una nueva resonancia para ver qué había pasado con esas lesiones ligamentarias que teníamos, ¿no? Y lo raro de aquí es que volvemos a ver las imágenes, cómo se veía todo esto, cómo se cargaba todo en las radiografías simples, y en la parte, una resonancia no muy buena los cortes, pero no se ve más que unas pequeñas zonas aquí donde sería el ligamento de Spring, pero no tenía mayor cambio en la resonancia. O sea, sí no están buenas, perdón, las imágenes, pero tampoco tenía muy buena resolución la resonancia, y nos dejaba con toda la duda de qué tanto había
cicatrizado esa zona con el tratamiento conservador, qué tanto era suficiente, sí controlaba un poco menos el que se caía el pie, pero quedaba con eso. Entonces, entrábamos a la duda de qué vamos a ofrecerle aquí en este tratamiento. ¿Ustedes pensarían hacer algo a partes óseas o solamente hacerle a partes blandas? Elsa, ¿tú Oye, qué Alberto, ¿tenía dolor en el tibial posterior o nada más era en esa zona donde mencionas, Sí, al donde se principio proyectaba del la deformidad? tratamiento, al principio el tratamiento sí tenía mucho dolor en todo el trayecto del tibial. Posterior a eso disminuyó, se quitó casi completamente y cuando dejaba de usar las plantillas un periodo, volvía el dolor un poco en la parte medial tibial y se agregó un dolor en la región lateral. Oye, y en los cortes de la resonancia no viste alteraciones en el tibial posterior, ¿o sí? No, es que fue una resonancia que apenas le pude tomar las fotos así porque no venía ni el disco, él vive fuera, Bien. vive por la zona Pero de no se Pachuca veía y mayor no se cosa. veía mayor cosa, le No, traté de se veía buscar bien el tibial los lados posterior. y se veía como que hubiera tenido como un esguince casi, o sea, no se veía una... Claro, obviamente como no es una cosa dinámica, pues no se ve cómo se pierde esa tensión, ¿no? Entonces aquí nos entró la duda de las opciones. Le dijimos, yo creo que hay que revisar la parte medial del tobillo, era mi planteamiento, ver la parte artroscópica, limpieza para revisar el deltoideo, ver qué tanto se abre o no se abre esa zona. Le ofrecía hacerle algo a la parte ósea, estaba entre una artrosis o una osteotomía de calcáneo. Tenía muy poco valgo de retropié, entonces yo pensaba, me inclinaba más por artrosis para mantener y que no me haga esa pequeña descobertura y quitar un poco de presión hacia la zona. Y el tercer plan era hacer una reparación de los ligamentos de Spring. No sé si alguien pensaría, Elsa. Perdón, doctor, ¿cree que pudiéramos poner la radiografía, la lateral con carga otra vez? Sí, claro. Perdón. Perdón. Me estoy adelantando. ¿Esta? Sí, sí, es que, digo, evidentemente sí tiene una inestabilidad peritalar, tiene un osteófo anterior así en espejo, tibio talar, incluso tiene este chipote y talar en la que se observa. Hubiera sido bueno a lo mejor ver alguna radiografía AP de tobillo en carga e incluso clínicamente en posterior unas fotos para ver si el ángulo core es a nivel del tobillo o más hacia el dependiente Tengo esta proyección de del Salman, si te pie. sirve. En Salman, sí, pero igual, bueno, a veces en la de tobillo vemos estas rotaciones del talo y se ve un poco disminuido el espacio medial, la esquina medial del tobillo. Pero bueno, yo también insistiría en alguna inestabilidad medial, incluso del deltoideo. Sí lo revisaría más. Sí, o sea, mi plan me queda mi duda porque no, clínicamente había mejorado bastante, pero esas lesiones me dejaban a mí un poco de duda. Totalmente de acuerdo contigo, estas imágenes que se veían como el pico en la región anterior, y eso fue lo que se empezaba a quejar también de lo nuevo. Entonces entramos con esa como amplitud de hacer, y yo también quería hacer un poco algo de comprobar o ver qué tanto las endotesis o las osteotomías. Luis, dime. Contestando a lo que preguntabas, yo agotaría, como dije, porque este es clásico que el reporte que tiene Hinterman de la inestabilidad medial de tobillo lo muestra primero la prueba que tú hiciste ahorita, la prueba, ¿no? Que es un pie cabo, pero cuando deja caer el pie se colapsa la columna medial o se va en valgo el tobillo. Y todos los pies que demuestran estos artículos, todos son cabos, todos. No hay ninguno que previamente era plano, ¿sabes? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en revisar artroscópicamente el deltoideo y si llegara a necesitarse reconstruirlo, pues hacerlo, pero siempre tendría en la mente la osteotomía del calcáneo, fíjate.
Sí, yo tenía como algo extra, o sea, ya sea la artrosis o la artrosis o la osteotomía de calcáneo, para proteger esa reparación que llegáramos a requerir en la parte mediana. Y siempre me quedaba mi duda de, o sea, cuál es el orden que tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? O sea, entonces decidimos ir por etapas, ver la parte artroscópica para corroborar lesiones articulares que tengamos, la parte medial como se veía. Posteriormente, hacer la parte ósea para quitar presiones, revisarlo artroscópicamente, a ver qué tanto me corrige eso o no me corrige. Y en base a eso, ver si tengo que agregar extra algo más a las partes blandas. Eso fue como nuestro razonamiento en este caso. Si vemos esa parte, la gotea medial, no entraba directamente como la vista, pero sí al hacer las maniobras clínicas, cómo se hace una apertura en la parte medial. Así vemos acá, esa es cómo se abre en la zona medial, pero artroscópicamente nunca me pude meter como la clásica señal de que puedes meter con el artroscopio y se abra toda tu parte medial. Eso me daba la tranquilidad que el deltoideo no estaba tomado, pero sí me hacía ese juego en la parte medial, ¿no? Entonces, en la siguiente, hicimos una endortesis, una artorrisis, y posterior a la artorrisis, entramos con el artroscopio y revisamos y hacemos la misma maniobra, en la cual, pues no vemos, voy a repetir el video, Ya el pelotismo. el movimiento tan importante que teníamos en la parte medial. Con lo cual vamos a quitar un poco la carga a esa zona o a ese nivel. Estas serían las imágenes clínicas del manejo de la endortesis, donde recuperamos la cobertura del azágalo. Igual aquí, mira cómo recuperamos totalmente la altura de la zona medial. Entonces, aquí me entró la duda, si tengo que hacerle o no tengo que hacerle algo más a esas partes mediales. ¿Qué opinan ustedes? Luis. Ahora sí me voy a meter. No, es que no debería yo de estar participando, pero este es un caso que representa muy bien cómo precisamente el concepto de la inestabilidad subtalar que se tenía inicialmente ya no puede seguir siendo el concepto mediante el cual nosotros sigamos pensando en esta idea. Precisamente uno de los temas que yo creo que la doctora Elsa nos podrá ahondar bastante más, en este tipo de casos queda ejemplificado muy claramente cómo la entidad que realmente ahora tenemos que perseguir es este concepto de inestabilidad peritalar, que ya le pusimos nombre, pero que no tenemos la menor idea de dónde viene la estabilidad que necesitamos muchas veces, o no podemos identificar muy claramente cuál es el punto en donde tienes que intervenir, y si intervinieras en otro, tal vez lograrías también tener un efecto, digamos, directo sobre algunas otras áreas alrededor del talo. Entonces, yo lo único que quería decir era que este caso es un ejemplo perfecto precisamente para renovar todos en la cabeza este concepto de inestabilidad peritalar y pues ponernos a estudiar porque solo Dios sabe ahorita. Sí, Luis. en base a eso, o sea, no Perdón. sabíamos, o sea, cuál era el orden por cuál, o sea, por eso quería hacer esta prueba así clínica y la misma radiográfica conforme se iban haciendo la cirugía. A ver, puedo hacer algo más, tengo preparado para hacer algo más si requiero, ¿no? Entonces, pero si esto con estas partes puedo controlar la estabilidad que estaba teniendo, puedo seguir, necesito seguir a reparar ahora. Vimos que clínicamente ya no teníamos deltoideo, que se corrigió esa parte de la cuneo escafoidea, que no está estable más. Entonces yo lo hice solamente esto, ya no abrí más partes blandas y lo dejé con este manejo y con la expectativa de cuánto tiempo me va a durar también, ¿no? Entonces eso era lo que pasaba antes, que hacíamos partes blandas y si no protegíamos con una osteotomía de calcáneo o algo, eso regresaba o perdía su tensión, ¿no? Entonces, yo la dejé así. Estas son unas imágenes clínicas como tenemos una sobrepronación del primer dedo y después de la cirugía inmediatamente, pues ya no tenemos esa
esa sobrepronación del antepié. Si vemos las imágenes de la... Vemos cómo se sobrecorrige en esta zona y después de la cirugía ya no me corrige. Eso lo hacíamos también en el transoperatorio, ¿no? El manejo postquirúrgico que le dimos a este paciente fue apoyo con muletas, uso de bota Walker 15 días, ejercicio de movilización. Al mes ya empezó con menos dolor y que en el prequirúrgico. A los 3 meses ya estaba sin dolor y empezando una actividad deportiva. Si podemos comparar el prequirúrgico contra el postquirúrgico de los 3 meses, cómo hemos mantenido esa posición sin mayor cambio. Las imágenes del prequirúrgico y del postquirúrgico también podemos mantener una adecuada alineación. En las radiografías, lo más importante es la alineación de esa cabeza de astrágalo en el centro de la coxa pedis. Igual en las radiografías que tenemos aquí con apoyo prequirúrgico, cómo se caía, y como postquirúrgico mantenemos toda la parte de esa columna medial todavía. Y este video, si ven su pie derecho, van a tomar cuando regrese nuevamente, como el pie derecho tiene todavía algo como de pronación del pie y se va un poco en valgo más que el izquierdo, que es el posoperado, ¿no? Más. Entonces, el paciente ahorita ya tiene 6 meses. No, 6 meses. 6 meses de la cirugía. Está muy contento y todo, pero igual me sigue quedando la duda de cuánto tiempo me va a durar esto o si va a hacerme una inestabilidad posterior, ¿no? O sea, si me quedé corto o si es suficiente. Y son todavía las dudas que tenemos de este tipo de inestabilidades, que o hacemos mucho o nos podemos quedar corto, ¿no? No sé qué. Jaime, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlín en relación a que efectivamente me parece que este caso y los 2 casos que presentaba Hermida, el comentario va en relación a una potencial inestabilidad peritalar, como decía Carlín. Luego el otro tema es si este pie, el de tu caso, Alberto, no sea como que la crónica de un pie plano adquirido del adulto anunciado, ¿no? O sea, que esta deformidad en algún momento pueda ser parecido a los casos de Luis, aunque evidentemente es un paciente adulto. Y en ese sentido, la reflexión, no sé si tú, Hermida, lo has pensado, que por ejemplo, yo me quedé en uno de tus casos con ganas a lo mejor de hacer muy clásico, en hacer un alargamiento de la columna lateral, y finalmente en hacer un alargamiento de la columna lateral, hacer una artrorrisis o hacer una osteotomía de calcáneo, genere una especie de bloqueo y que incluso la misma artrodesis escafocuniana, y que entonces esto trate de disminuir la tensión a la que se somete el ligamento, porque hay un apunte interesante en la literatura, o sea, todas estas cirugías preservadoras de las articulaciones tienen algún índice de recurrencia cuando no se acompañan de reparación de los tejidos blandos. Y cosa que no pasa con las artrodesis, ¿no? O sea, las dobles artrodesis resuelven el problema aunque no recreen la función, pero no reciba la deformidad. Entonces creo que sigue teniendo, a mi manera de ver, por lo que comentaba Carlín, un conflicto ahí con la estabilidad de los tejidos blandos. No sé qué opinan el resto, si me expliqué. Sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que yo hubiera hecho una osteotomía, pero puedo decir algo. No sé si hubiera obtenido el resultado que tú obtuviste. O sea, hoy yo pensaría en hacer lo que tú hiciste más bien. Yo lo pensé, la osteotomía, si no podía corregir, porque no tenía mucho valgo de retropié. Y Claro. eso es lo que me hacía a mí todavía pensar en la artrosis sola. Sí. Si no corregía esa operación, a lo mejor sí podía asociarle la osteotomía de calcáneo. Pero quedó bastante bien, o sea, se resolvió. Y si nos ponemos a pensar, tu riesgo a tener que sacarlo es del 15-20%, tampoco es tan alto. Y Sí, o sea, por eso, ya está. a mí lo que me dejó de enseñanza más grande es que, o sea, tenemos que ir probando, yo creo que muchos pasos, porque al hacerlo a veces como vimos que está en el artículo, en el libro, en la edición, y hacemos a todo el paquete completo, a veces exageramos mucho en mucha cirugía para el paciente,
Entonces, mi idea de hacerle en ese, insistí porque quería por costos que no se haga la artroscopía. Le digo, es lo que más me importa para ver qué voy a corregir tanto en el tobillo y cómo puedo medir si lo que estoy haciendo me va a estabilizar también a nivel arriba, ¿no? En la radiografía vemos la parte dinámica con los rayos X. Y Elsa, este caso, yo tengo perdón una Luis, pregunta adelante. para la doctora Elsa. Tú que estuviste haciendo las disecciones anatómicas y todo esto de la subtalar. Pues en este caso claramente se sospechaba de una lesión más bien del deltoideo. Todo parecía indicar que el deltoideo era el que había estado fracasando. Y a la hora de la artroscopía y después, obviamente, de los resultados posquirúrgicos, queda claro que no tanto. Que el deltoideo tal vez en algún momento iba a fallar, pero no necesariamente ahorita era el principal problema. Entonces, de las disecciones anatómicas que tú hiciste, porque básicamente te dedicaste a estudiar la subtalar, ¿tú podrías achacar que algún ligamento propio de la subastragalina, el interóseo, el cervical, o incluso ligamentos más laterales, las ramas del retináculo de los extensores que van hacia la subtalar, la lesión de estos ligamentos, de acuerdo a lo que tú estuviste estudiando, sería suficiente para generar este efecto de hiperpronación talar? No, bueno, la verdad es que el único, y tal cual como alguna vez lo vimos en una discusión, que ya lo habían hecho con el doctor Wagner, me parece, el doctor Pellegrini con el doctor Wagner, el único ligamento que en realidad se demostró, y que nosotros también lo vimos, que aumentaba demasiado la pronación a nivel del calcáneo, incluso esta apertura, era el fíbulo calcáneo. Podíamos diseccionar el interóseo, incluso el cervical, que pensamos que era un estabilizador importante, pero no. La apertura mayor era el fíbulo calcáneo. Y bueno, también en medial vimos cómo algunas fibras del deltoideo ingresaban y tomaban prácticamente el sustentáculum tali. O sea, unían esta zona del sustentáculum y daban mucha estabilidad, también incluso rotacional, a lo que era la talocalcánea. Entonces, sí, por eso ahorita insistí en el deltoideo, me quedaba, cada vez que cortábamos el deltoideo se veía como pasaba esta apertura medial, como si se fuera en un plano el pie, cómo se podía rotar, que me parece a la hora de hacer la endortesis, la artrorrisis, al levantar este astrágalo y dejarle la artrorrisis, tal vez estabilizó esta zona. No es visible artroscópicamente porque llegan y se insertan estas fibras justo donde está el sustentáculo tal, incluso entran. Y muy curioso porque casi tienen en contacto con las fibras internas, el fascículo interno del retináculo, los extensores que entra en el seno del tarso y se contacta casi el sustentáculo con las fibras del deltoideo. Es como si fuera un círculo y lo están abrazando. Por eso me parece funcionó extremadamente bien, no lo hubiera pensado, pero hizo esto, derrotó y le quitó esta fuerza de tracción que había entre lo que era el talo y el calcáneo en la zona medial. Bien. Hay un concepto así muy sencillo que me gustaría decir que Ernesto Maceira puntualizó hace 10 años muchísimo, y era que el pie era como una enroscada y desenroscada, ¿se acuerdan? Y que cuando, por eso él siempre ha dicho que la osteotomía del calcáneo podría suplir muchas cosas, muchos otros gestos, porque al solo medializarlo, haces que el pie supine un poco y eso hace este desenroscamiento y entonces eleva el arco. Yo creo que la artrorrisis está haciendo esto, pero tampoco puedo explicarlo así exactamente. Solo creo que quedó, la verdad, súper bien. O sea, está muy bien el caso. Yo creo que este caso definitivamente puede fallar en el tiempo, ¿no? Pero pues también cuando hacemos artrodesis o hacemos algún procedimiento más definitivo, pudiéramos tener fallas a otros niveles, ¿no? Les voy a leer algunos de los comentarios que están en el chat. Nos dicen que al bloquear la subastragalina con la endortesis se bloqueó la inestabilidad peritalar, que es lo que estamos diciendo. Que si creemos que con una buena ortesis hubiera sido suficiente tratamiento. Yo creo que el tratamiento con la ortesis lo siguió el paciente casi un año, fue suficiente durante un tiempo y después mostró ser insuficiente, ¿no? Entonces creo que aunque hubiéramos modificado la ortesis, hubiera continuado el tratamiento, que es parte de lo que pudiera pasar aún con esta endoprótesis del seno del tarso, ¿no? Pero pues habrá que ver cómo va en el tiempo.
Y Yo quisiera decir algo en relación a ese comentario de la inestabilidad, Ana. sí, Y se me hace que algo sensible en relación a las inestabilidades del pie y tobillo. Probablemente las inestabilidades del pie son las únicas que creo que en todo el sistema musculoesquelético hay una tendencia a perdonar la inestabilidad. O sea, una inestabilidad del numeral, de rodilla, de la columna, todo tiene una tendencia hacia protegerla. Y en el pie parece que no, o sea, las inestabilidades de tobillo, las peritalares, todas, como que hay una reflexión hacia tratamientos altamente conservadores y creo que no tendría por qué ser la misma tónica, más bien una tónica diferente. O sea, yo sí creo que las inestabilidades del pie en general deben de tener una alta expectativa de resolución quirúrgica y que cambiamos a lo mejor un poquito el concepto, ¿no? No sé qué opinan los demás. De acuerdo, totalmente. O sea, la ortesis, claro que es una opción y está bien tratarla, pero esto es un cuate relativamente joven, activo, y llegó a ser insuficiente ya la ortesis, ¿no? Entonces tienes que dar una solución que al final fue no muy complicada, la verdad. sí, la verdad es que entró a quirófano planteándose algunas cosas muy complicadas, ¿no? O sea, desde, bueno, la artroscopía, la endortesis, y ir aumentando, ¿no? Reparación del ligamento deltoideo y a lo mejor del ligamento de Spring. Y bueno, finalmente se solucionó con la artroscopía y la endortesis, que fue un tratamiento muy conservador, digamos, ¿no? Nos dice nos dicen el doctor Orozco, sí, perdón, que la revisión del ligamento deltoideo y del complejo ligamentario medial sería lo asociado al mecanismo de lesión, que el ligamento de hamaca no le parece que estuviera lesionado, hubiera valorado él también una osteotomía del calcáneo y muchas de estas lesiones causan lesiones condrales, que sí, también se pensó y por eso fue parte del hacerle la artroscopía y no se encontró ninguna lesión condral y que en el postoperatorio a las 3 semanas se le agregaría una ortesis con un SALI de 18, con una alza supinadora de retropié y el resto no modificaría la biomecánica del pie. Entonces, ¿Puedo decir algo? adelante. El ligamento medial, este complejo ligamentario más bien, sí tiene un brazo hacia el spring. Entonces, si se lesiona ese ligamento, sí puede haber una repercusión. Ese es lo único que quisiera aclarar con respecto al comentario que se acaba de hacer. Claro. Y también nos dice el doctor Deiden que la artrosis extraarticular la artrorisis extraarticular complementada con la reparación del deltoideo podría evitar una nueva elongación de las partes blandas. Sí, pero realmente en ese momento, o sea, después de la revisión artroscópica, la verdad es que no se comprobó, o sea, no pudimos tener los datos suficientes como para pensar que realmente estuviera roto ese ligamento o lo suficientemente insuficiente para justificar una plastía del mismo, ¿no? Por eso no se hizo. Creo que eso sería el porqué en el que no se hizo esa reparación. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a dar paso al siguiente caso, que está a cargo precisamente de la doctora Elsa Sánchez Hernández. Ella nos acompaña desde Guadalajara y es también secretaria de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo. Adelante, Elsa, por favor. Bueno, pues presentaré un caso clínico. Como verán, es de esos casos de caja de Pandora, que de repente uno tiene muchas dudas sobre lo que puede hacer, si exagerar algunos procedimientos o hacer los menos posibles. Y bueno, es una paciente de 31 años de edad, ningún antecedente patológico previo. Ella llega a mi consulta porque tiene dolor y edema moderado en tobillo derecho. Dice que incluso llega a ser a veces extremo el edema y se le ve muy brillosa la piel. Ella siente cada vez que camina que algo se va a romper cerca del malleolo externo y que la última vez que fue a la playa cambió su pisada. Incluso esto fue algo que ella me comenta bastante preocupada. Y bien, tiene el antecedente que cayó en un surco de 50 centímetros de profundidad y tuvo una inversión forzada del tobillo, siente crépito, acude a una institución donde la inmovilizan. Este es el cambio de pisada que ella me refería. Me decía, es que lo normal es que se viera como un bolillo en la arena y ahora ya se ve una huella así marcada como un pie.
Entonces tuvo la lesión hace 10 meses, la trataron solamente con reposo, hielo, le pusieron un vendaje de Jones y le pidieron que estuviera acostado durante 2 semanas. Le hicieron diagnóstico de un esguince de tobillo y estuvo en protocolos de rehabilitación en muchas partes y valorada también por múltiples médicos. Su último doctor le propuso hacer una infiltración en tobillo y subtalar, parece ser que de PRP. Y bueno, este es el pie, así lo tenía con un edema bastante importante. Incluso ella refería que en este momento de la consulta no estaba tan edematizado como normalmente. A la exploración, pues tenía una limitación muy importante de la marcha, sobre todo en el segundo y tercer rocker, y un edema moderado perimaleolar y a nivel del seno del tarso. Era muy importante a nivel del seno del tarso incluso. No podía realizar la marcha en puntas y tenía mucho dolor al hacer la percusión la puño percusión en el talón. Este dolor era incluso en el tobillo, lo refería más en la parte medial del tobillo, y a nivel de hacer la percusión en el malleolo lateral era intenso el dolor. Bueno, su pie normal es el del lado izquierdo, como podemos ver es un pie plano talovalgo, y el derecho pues ya no nada valgo de retropié y bastante edematizado. En la consulta, incluso pues evidente en la exploración física a la hora de la inspección, pues que el peroneo estaba fuera, estaba totalmente luxado, y al hacer maniobras pues observamos que incluso permanecía fuera este tendón. Las maniobras de cajón anterior era positiva, se luxaba prácticamente la tibio-talar y la apertura lateral era muy positiva, tenía una apertura muy importante. Radiográficamente, pues se observa esta deformidad importante del calcáneo. Ella recuerdo que había sido, lo recuerdo así, lo mencionaré, fue tratada como un esguince de tobillo por mecanismo de lesión. Simple mecanismo de lesión, siempre se pensó en esguince y se trató así durante 10 meses. En la radiografía dorsoplantar con carga, pues bueno, lo que llama la atención es esta deformidad a nivel del calcáneo, como pierde totalmente la integridad de la articulación calcáneo-cuboidea y esa exostosis importante que para mí era lo que estaba prácticamente haciendo que se perdiera el trayecto normal de los peroneos. En la lateral con carga se ve cómo la articulación pierde esta verticalización de la faceta posterior, ya con esclerosis, y también es de llamar la atención esta como doble imagen del domo del talo, como si estuviera rotado o en varo. Y bueno, pues todavía esta imagen de esclerosis ahí lineal a nivel del calcáneo propia de una fractura. Y el acortamiento de lo que es el calcáneo. La de Salzman y la AP de tobillo con carga me parecía súper importante presentarla y la guardé tan bien que incluso las perdí, así es que una disculpa. Sin embargo, en la de carga sí se veía como si estuviera generando un bar, una disminución del espacio tibio-talar medial. Aquí nada más se ve la esclerosis. Y en la axial, pues era muy evidente la deformidad en varo del calcáneo con un acortamiento del mismo, la exostosis de la pared lateral y la exostosis medial. Solicité resonancia magnética. Lo primero que era muy evidente, pues la luxación de los peroneos, incluso desde el nivel muy alto, la ruptura de los ligamentos peroneo-astragalinos, de todo el complejo, e incluso el fíbulo calcáneo. Esta resonancia, pues bueno, fue 3 meses antes del evento quirúrgico. Aquí parecía que todavía se encontraba sin pegar, se pudiera decir, este fragmento. Sin embargo, bueno, ahorita veremos que ya estaba totalmente consolidada la fractura al momento de la cirugía. Todo el edema posterior y el tendón peroneo luxado. Esta deformidad súper importante. Lo curioso es que en la radiografía tenía datos de esclerosis, como ya lo había comentado, a nivel medial de la tibio-talar, pero cuando vi esta imagen, pareciera que por incluso la zona que tiene aquí de impactación, pues estuviera más bien en valgo. El valgo estuviera provocado en la zona posterior, perdón. Esta es la exostosis y bueno, pues la pérdida totalmente de la articulación
de la faceta posterior de la talocalcánea. Nuevamente, artrosis y pérdida de la articulación, una zona de pinzamiento importante, está en varo, vean cómo se ve totalmente redondo este seno del tarso, incluso en la radiografía se observaba así, esta pérdida de verticalización de la articulación. Entonces, como diagnóstico, pues luxación de los peroneos, una inestabilidad anterolateral del tobillo, artrosis subtalar y una deformidad en varo del calcáneo, siendo también acortado el mismo. Y aquí es donde viene qué plan quirúrgico vamos a hacer, qué abordaje, qué tanto vamos a reparar. Y de repente, como dicen, el que nada sabe, nada teme, y pudimos haber hecho algo, 1 o 2 gestos, sin embargo, después uno empieza a pensar y dice, bueno, ¿qué pasa con la artrosis calcáneo-cuboidea? El retináculo estaba también roto, se veía ahí algo desgarrado en la zona más proximal. Los ligamentos están totalmente rotos. ¿Qué voy a hacer? Si voy a hacer toda una bomba de esto, si lo voy a hacer en 1 o 2 tiempos, ¿qué abordaje voy a hacer? Sobre todo porque la piel a nivel del calcáneo sabemos que la recuperación de la herida es súper difícil. Y aparte, pues tenía esto, ¿no? Un presupuesto bajo la paciente porque ya había pasado por bastante, además de que ya lo tenía bajo en el inicio, ya había pasado por diferentes tratamientos que habían sido costosos. Entonces, ¿qué decidí hacer? Una incisión en L, algo larga. Pueden ver que es un poquito más alta de lo normal y lo decidí hacer así para que me dejara ver incluso la parte anterior, la esquina anterolateral y ver el retináculo de los extensores, hacer revisión del complejo ligamentario lateral. Vemos la articulación subtalar ya con una sinovitis importante, ningún ligamento estaba existente, incluso pues bueno, ya vemos esta sinovia inflamada, necrótica, no había presencia del ligamento de la inserción, del ligamento fíbulo-calcáneo, que debería estar como por esta zona, y lo que sí tuve que hacer pues es despegar lo que estaba, de lo poco que estaba pegado del retináculo de los extensores y el fascículo de los peroneos que se une al retináculo de los extensores y se adhiere al calcáneo. Como podemos ver, pues bueno, ya no había cartílago aquí, por lo cual se decidió hacer una artrodesis de esta zona. Y aquí podemos ver cómo está este escalón, que prácticamente estaba varizando lo que era el talo. Entonces aplané y quité la exostosis lateral, que al final esto me iba a servir como un factor luxador de los peroneos. Y se procedió a hacer una osteotomía de manera inicial. La verdad es que pensé en hacer solo un Dwyer. Sin embargo, quería alargar ese calcáneo. Se fijan que está todavía muy corto, está prácticamente el talón muy pegado a lo que sería el peroné en esta zona. Entonces lo que trataba de hacer era tratar de alargar este calcáneo un poco. Al mismo tiempo necesitaba valguizar y yo sé que a través de la artrodesis lo pude hacer, pero se me hacía ya quitar demasiado del talo. Acordemos que tenía un hundimiento muy importante y quería ahorrar quitar injerto de la cresta ilíaca. Así es que traté de tomar lo más que podía del calcáneo y estarlo transfiriendo en algunas partes. Se quitó una cuña de sustracción lateral para tratar de hacer ese valgo y los cortes del Malherba, en donde se puso de este mismo injerto, se transfirió a esta zona y aquí para tratar de alargarlo. Claro, el injerto se puso hasta la parte medial para hacer esta rotación de la parte posterior del calcáneo y tratar de quitar este varo. Entonces el alargamiento y pues al mismo tiempo tratar de rotar y de corregir este varo. Posterior a hacer la osteotomía de Malherba y fijarla y la artrodesis también, lo que traté de hacer, porque el retináculo era muy importante para mí, tanto para dar la estabilidad del calcáneo hacia lo que era el talo, así como para hacer una plastía con este mismo retináculo, tomar un flap que iba a pasar al peroné a manera de fíbulo calcáneo. Entonces era importante para mí reinsertarlo en el calcáneo. Como no había mucho presupuesto, lo hice con suturas transóseas. Y después de arreglar este retináculo, me fui a hacer la plastía del peroneo. Lo que hago normalmente son estos túneles para debilitar la cortical posterior y profundizo la cortical, más que decorticar o fresar para hacer el túnel mucho más profundo.
Y se hizo también con sutura transósea la nueva adhesión de lo que es el retináculo de los peroneos. Se hicieron 4 orificios y se hizo en U la sutura transósea. Por último, al ser muy importante la inestabilidad, la verdad es que no me quería quedar solamente en la parte ósea, sino que sí me fui a hacer lo más que pude de darle estabilidad. La lesión del peroneo australiano anterior era un muñón muy atrófico, incluso no alcanzaba a hacer la reparación bien, por lo que me pasé a hacer un Brostrom Wood con un ancla y 2 suturas transóseas. Y a su vez, para tratar de hacer un aumento o disminuir este efecto pronador de lo que es el calcáneo y proteger toda mi plastía lateral, pues se trató de hacer una plastía de fíbulo calcáneo. Sin embargo, como este ya no existía, como había comentado, tomé un flap de este retináculo, lo inserté con sutura transósea al calcáneo y a la punta de lo que era el calcáneo, y di también otro punto adelante, uniéndolo con lo que era todo el flap del retináculo de los peroneos. Hice algún refuerzo de todo con suturas transóseas, tanto de los retináculos como del brostrum, y lo uní con este pequeño flap que lo pasé por debajo del nervio sural, en el sitio de inserción de lo que debería ser el fíbulo calcáneo original. Y bueno, aquí cometí un error, que no me había gustado la dirección que había dado inicial de este clavo, pues se me ocurrió quitarlo sin proteger la rotación de lo que era mi osteotomía de Malherba. Me había gustado bastante este cierre, el valgo que le había dado, incluso la calcáneo cuboidal ya no se vea tan luxada como en un inicio. Lo retiro y trato de poner otro clavo y bueno, perdí toda mi reducción, incluso pues bueno, tuve que recolocar. Ya se había mejorado toda esta exostosis, se había alargado un tanto el calcáneo, pero pues este es un resultado que perdí por un error técnico, tratar de hacer las cosas rápidas. Sin embargo, pues hice la prueba de la carga con una tapa estéril al momento del quirófano. Suelo recargarme totalmente en el paciente con dorsiflexión del tobillo y en neutro, y vi que el tobillo ya se encontraba bastante bien al realizar la carga, el espacio se veía muy simétrico y sí habíamos valguizado, aunque en esta axial de calcáneo pues el resultado no se veía tan bien. Y por último, pues bueno, traté de ver que estuviera bien el injerto que pusimos. Había solo una zona con este surco, de lo que quité de la tapa lateral, y del Malherba, pues bueno, se rellenó todo este hueco que tenía previamente. ¿Qué sigue? Pues bueno, esta paciente la operé apenas antier, así es que no tengo los resultados postquirúrgicos a mediano y largo plazo. Sin embargo, pues bueno, creo que lo que siempre lloramos con la almohada en un calcáneo es que no haya adyacencia de la herida o que se vaya a infectar. Tal vez valoraría un segundo tiempo para hacer una artroscopía del tobillo, porque estuvo 10 meses con este astrágalo rotado y en un efecto de varo. Y bueno, nunca quitar un clavo sin tener otro antes. Habrá que, pues en mi caso que puse ese tornillo mal y que habrá que recoloqué, pues bueno, tomar axiales antes de poner un tornillo. Y en el posquirúrgico, pues una férula sin apoyo, siempre la dejo hasta el cierre de herida y el paciente casi tener el pie arriba lo más posible. Dejé Drenovac en este caso porque no quería que se dematizara nada la herida. Y después de retirar la férula y que cierre la herida, pues bueno, uso de bota Walker por 2 semanas más y una rehabilitación para reeducación de la marcha, fortalecimiento. Y bueno, no lo mencioné, sin embargo, sí se hizo alargamiento percutáneo del Aquiles, porque si no, no hubiera trasladado también esta osteotomía y la liberación de la fascia. Si no, cuando no hacemos estos dos gestos, por lo menos a mí me ha sido algo difícil hacer la traslación de lo que son las osteotomías de calcáneo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante el caso. Creo que, o sea, aquí primero quisiera puntualizar tu caso, también lo confundieron primero con un esguince de tobillo simple, ¿no? Entonces, a lo mejor esto es algo que pasa mucho en los servicios de urgencias. Llega el paciente y decimos, bueno, pues es un esguince de tobillo, que en muchos casos sí es, pero no todo lo que les duele en los tobillos son esguinces y hay que analizar bien los casos, ¿no? También estuvo varios meses sin que le dieran tratamiento pensando, o sea, seguían con la idea de que era este esguince de tobillo, ¿no? No sé si tengan algún comentario.
los demás profesores. Creo que es un caso bastante complejo, ¿no? ¿Qué hacer después de que tenemos esta fractura del calcáneo? Como tú dices, el calcáneo estaba recortado, pero además ensanchado, ¿no? Si vemos en la literatura, sobre todo este ensanchamiento es lo que más les da problemas a los pacientes, desde para usar un buen calzado, o sea, un calzado comercial sin dolor, y además les genera mucho dolor en sus actividades diarias, o sea, para caminar. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos las fracturas de calcáneo, poder lograr ese adecuado grosor del calcáneo, que no se exagere en ese grosor para que el paciente tenga menos dolor en su recuperación, ¿no? Y creo que es una cirugía donde lograste hacer muchas cosas a través de un abordaje, de un solo abordaje, ¿no? Pudiste reparar lo del calcáneo, hacer la elongación de este calcáneo, volverlo a alinear y hacer todas tus reparaciones también Peroneo, sí. de los peroneos y de pues en general lograste reparar todas estos daños que teníamos, que es muy importante, ¿no? Y la herida, yo creo que todos sufrimos con estas heridas, ya sea en el tendón de Aquiles o esta del calcáneo, lo que más miedo nos da es cómo va a evolucionar la herida. A veces estamos limitados por el presupuesto, como tú decías, pero a mí me ha funcionado bastante bien el ponerles un sistema de presión al vacío. Esto hace que se limite el edema que tenemos en el posquirúrgico y también nos ayuda a que no sufran tanto esos bordes de las heridas. Entonces creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta en todas estas fracturas o de todos esos abordajes que hacemos grandes, tanto del calcáneo como del extremo distal de la tibia, para hablar de algunos de los casos de pie y tobillo, o las amputaciones que hacemos a medio pie. Creo que funciona bastante bien estos sistemas de presión al vacío. Si no los tenemos como tú hiciste, un buen drenaje para que no haya un aumento de volumen en esos tejidos blandos y que nuestro problema no sean precisamente las infecciones derivadas de este fallo de los cierres, ¿no? Bien, digo ya como último aprendizaje, por si alguien fuera de la sociedad a lo mejor nos esté viendo, es todo esguince que el paciente refiere a dolor después de 3 semanas. Al apoyar, hay que descartar cualquier otra lesión. O sea, así sea nada más edema óseo y que sigamos el mismo tratamiento, pero más vale, una resonancia. Elsa, solamente otro punto que me pareció muy interesante y es también que luego nos acostumbramos a que si no colocamos el ancla o no tenemos el último modelo, no podemos reparar y sí, funcionan muy bien los puntos transóseos, nada más hay que protegerlo un poco más que si tienes un sistema que te va a fijar. Entonces esas reparaciones que hiciste o los flaps que puedes hacer o flap de periósteo para proteger tu reparación ligamentaria si no tienes un tejido adecuado para este nivel, son importantes para que vea la gente también, que no se olvide esas técnicas que se usaban antes porque no había toda la industria. Y en pacientes cada vez, como va el país, cada vez vamos a necesitar utilizar más estas técnicas viejitas. Que sí sirven. Sí, que sí sirven, tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? También es más tiempo de quirófano, definitivamente, hacer este tipo de técnicas. Como tip, a lo mejor guardar por ahí un suture lazo de alguna cirugía, guardarlo y esterilizarlo. Estos fueron con aguja viuda y el clavo, un clavo que sea flexible y alcanzaba a hacer los 2 orificios y pasaba la aguja sin... No tuve tanto problema para hacer los transóseos. Digo, a veces lo que hacíamos antes con un clavillo de Kirchner muy delgado, hacer el túnel y por ahí con la aguja normal ya haces el paso de la sutura y así, nada más que hay que recordarles eso, que donde falla es el roce de la sutura sobre los bordes del hueso. Entonces sí, al inicio no ser tan agresivos en la rehabilitación para que no sufra y nos deje cicatrizar mejor esa plastía, ¿no? Sí. Muy bien. Pues excelente, muchas gracias a todos por su participación. Tenemos 249 asistentes. Ha habido varios comentarios más en la plataforma, sobre todo de felicitaciones para todos los ponentes, así que muchas felicidades. Les parecieron muy interesantes sus casos.
y les agradezco mucho su participación. Estaremos tratando de informarles en las siguientes sesiones y me dicen que estas ponencias sí las podrán ver después en el canal de YouTube del Colegio Mexicano de Ortopedia y muy probablemente las tengamos también en la página de Facebook de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo. Pues nuevamente les agradezco a todos su participación, a todos nuestros ponentes y a todos nuestro auditorio por seguir hasta el momento con nosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.